Estamos con Pedro Amorós, investigador, experto en el terreno de las psicofonías y director del programa Aventura del Misterio en YouTube, que todos conocéis. Estamos además en los instantes previos a irnos de aventura de misterio. Así que vamos a ir a un sitio muy especial, pero antes estamos aquí charlando y a algunos os sonará el encuadre. Pues sí, estamos en el laboratorio de Pedro. Hemos visto cosas que no podemos decir, pero las que se ven desde aquí ya son asombrosas porque está todo lleno de cintas de cassette, de grabadoras, de magnetófonos, de colecciones de radios. Pedro, muy buenas. Pues nada, yo encantado de veros aquí, por supuesto, y nada, bienvenidos a mi humilde morada, como aquel que dice. Y sí, yo aquí tengo locuras, absolutas locuras de todo lo que os imaginéis. Y más, o sea, lo que os imaginéis y más. A ver, que todo, yo lo he utilizado todo, ¿eh? Es que no o sea, da los tiempo. grabadores de bobina abierta, todo. Hacen falta varias vidas, pero bueno, Pedro se ha consagrado en parte, porque luego también tiene sus propias aficiones, su vida, pero se ha consagrado en parte al estudio del sonido y también a la arqueología, y todo está reflejado por todo este lugar. Pedro, después de tanto tiempo y tantas psicofonías obtenidas, ¿llegas a conclusiones o por lo menos descartas hipótesis? Bueno, el mundo de la parapsicología, como decía nuestro querido Germán de Argumosa, nuestro querido profesor, es un mundo lleno de hipótesis. Y es verdad, nosotros intentamos acercarnos a explicar ciertas cosas, pero es complicado. Es complicado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cientificista, desde el punto de vista objetivo. Es bastante difícil poder aventurar en dar explicaciones, en incluso, plantear ciertas hipótesis ya es demasiado arriesgado. Sí. Porque claro, hablar de una vida después de la muerte y demás, pues sí, podría ser, indudablemente. Yo personalmente tengo mi propia hipótesis y luego está la hipótesis que yo debo de transmitir a mi gente como divulgador, claro, como investigador, porque sería una irresponsabilidad el hecho de decir algo aventurado y hacer creer una cosa que a lo mejor no pueda ser, ¿no? Y yo por eso, Álvaro, cuando digo algo intento cerciorarme casi al 100%. Es difícil, ¿no? Claro. Pero por lo menos acercarme a la realidad, ¿no? Y manejarnos en hipótesis, Álvaro, es complicado. Pero sí que es verdad que con, no sé, decenas de miles de psicofonías, y a lo mejor me estoy quedando corto, que tienes en tu archivo, has descartado hipótesis que antaño se decían, como la de los ruidos estomacales. Porque te oí en una entrevista hace poco con nuestro amigo, con Juan G. Vallejo, muy bonita esa entrevista, en Noche de Misterio, decir que, hombre, con que una sola psicofonía descarte que sea un ruido estomacal o ventriloquía inconsciente, pues esa hipótesis ya se cae, ¿no? Claro. Mira, en el último libro mío yo expongo un planteamiento hipotético de todas las hipótesis, sí, que tanto escépticos como creyentes, como detractores, como todos se han planteado en el mundo psicofónico, ¿no? Desde que sean las voces de los muertos, desde que sean las voces de extraterrestres, desde que sea nuestro estómago, ventriloquía inconsciente, etcétera, etcétera, ondas de radio y tal. Y poco a poco, durante muchísimos años, he ido desmintiendo cada una de estas hipótesis, ¿no? Sí, sí. Hasta dos que no he podido desmentir. Y es curioso, pero no he podido decir, vale, por todas las pruebas que he hecho, por todo lo que yo he podido investigar, estudiar y plantear como una hipótesis, no he podido cargarme esta hipótesis. Y son las hipótesis de que este tipo de voces puedan ser de los difuntos y de los extraterrestres. Es que eso es muy fuerte, ¿eh? Es verdad, yo sé que suena un poco fuerte, pero a pesar de que, por ejemplo, la ventriloquía inconsciente, vale, se han grabado voces sin el experimentador, con el sistema de doble ciego, como con estos dos aparatos que tengo ya aquí al lado. Los secuencias con temporizadores, en uno pones preguntas, y en te otro marchas del lugar. Y te marchas del lugar porque se pone aleatorio para que la mente tampoco intervenga dentro de lo que es el resultado. Y se han obtenido psicofonías coherentes.
Y no una vez, sino muchas. Yo con Sinesio Darnell, mi querido Sinesio, pues hacía muchos experimentos de este tipo, ¿no? Para poder corroborar que el experimentador no era necesario, especialmente necesario, ¿vale? Es decir, que se podían obtener psicofonías. Claro, la ventriloquía inconsciente se cae cuando ya no hay un investigador, Claro, ¿no? claro. Y por supuesto la presencia del investigador es muy importante para la captación psicofónica porque nos movemos en un aspecto paranormal y en lo paranormal interfiere la psique humana, por supuesto que sí. Pero... claro, esa es muy buena. ¿Te has dado cuenta durante muchas aventuras y muchas investigaciones que las personas que están presentes, no solo el que lleve la voz cantante, el investigador, sino los que le acompañen, influyen en el fenómeno? Esto es física cuántica. No, es indudable que sí. Es que eso es muy llamativo, claro. Claro. A ver, lo que es el aspecto de la física cuántica, de la física de supercuerdas, de la membrana cuántica, de toda la conexión que se produce independientemente del espacio que nos separe de cierta cosa, ¿no? Pues es indudable, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, creo en eso. No puedo demostrarlo, evidentemente, porque se trata de física teórica. Claro. Pero pienso que nos movemos en un mundo dimensional, en un mundo de dimensiones, de juegos dimensionales, ¿no? Donde nosotros tenemos 3 dimensiones en las que son alto, ancho y profundo, que nos sirven para representar cualquier objeto. Pero que, sin embargo, ya hemos aprendido que desde el punto de vista de la cuántica, pues pueden llegar a existir otras dimensiones, hasta 12 dimensiones distintas. Los factores no los conocemos. Los factores son muy importantes, porque es lo que rige aquí, está alto, ancho y profundo, pero ¿qué factores influyen en el otro lado? Sí. Yo recuerdo una aventura del misterio que hice, una grabación en la que estábamos realizando una experimentación y apareció en unas cuevas que precisamente en la última aventura que tenemos por ahí dando vueltas, yo no sé cuándo se verá esto, pero, sí, pero estará por ahí. Sí, una de las últimas, seguro. Una de las últimas, sí, que sí. Además la grabamos en una cueva, en la caverna mágica, donde bueno, se obtuvieron un comunicado Ouija muy interesante, se contactó con una entidad y al lado de esa cueva hay otra cueva en la que volvimos a captar otra entidad súper interesante, mucho tiempo antes, ¿no? Y esta entidad, cuando le preguntamos acerca de los factores dimensionales que había en su mundo, pues nos respondió que los sentimientos eran un factor dimensional, los sentimientos, y tiene toda la lógica. Total. Porque claro... Las emociones, ¿no? También. Las emociones, el amor, la ira, la rabia, la cólera, en fin... todo lo que nosotros podamos llegar a sentir puede traducirse en el otro lado como un factor para poder mover algo de esa dimensión. Fíjate qué sutil y qué interesante. Cuando estamos en un sitio experimentando, es importante tener en cuenta su historia, lo que ha ocurrido en el pasado. Supongo que sí, pero también se pueden obtener psicofonías prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Es verdad, yo tengo aquí, bueno, pues esto era una montaña antes, entonces, bueno, pues ahora en mi casa vivo en la montaña y obtengo psicofonías desde el punto de vista experimental, en laboratorio, en estudio, ¿no? Y me voy a casas encantadas y obtengo psicofonías. De hecho, he grabado algunas psicofonías fuera que tienen el mismo tono y timbre de algunas grabadas aquí. Y todo esto, incluso pues con esta Ouija que te decía yo, que era la última aventura del misterio que hemos hecho aquí, bueno, pues te das cuenta de que las propias entidades ya te dicen que el lugar es independiente, que se produce una especie de conexión, que basta que tú estés en un lugar, como si quieres estar aquí, tú pienses en una entidad y directamente esa entidad levanta el teléfono, ¿no? Es como si tú hicieras una llamada y esa entidad viene. Da igual el lugar, da igual si el lugar está impregnado o no. Sí es verdad que hay lugares infestados, sí hay lugares y objetos que han llegado a coger una vibración o una energía vibracional muy elevada, tanto que se dicen que están cargados, que sí que pueden representar
un cambio dentro de esta comprensión, ¿no? Pero normalmente, a nivel experimental, desde el punto de vista psicofónico, desde el punto de vista del contacto, del transcontacto, de la ouija, de la mediunidad, de incluso los psiquismos, normalmente la persona mediadora, el canal, atrae a esa otra parte. Hace un efecto llamada. Y esa otra parte sintoniza. Es, Álvaro, lo que nosotros creo que todavía nos queda por comprender. Ese es un campo de investigación muy interesante también, porque hay psicofonías en muchos idiomas. Tú has captado hasta en maya, sí, es verdad. Psicofonías en inglés, por supuesto, pero ¿qué pasa si te vas a un país, por ejemplo, tú has estado en Francia, en Reino Unido, en Alemania, y captas una psicofonía en español en esos países? ¿Es que la causa quiere comunicarse con tu idioma, o es que estás atrayendo a alguien que ahí surgen diferentes hipótesis, ¿no? Te voy a hacer un planteamiento, a ver si te gusta. A ver. ¿Qué idioma hablan en el más allá? Claro. No hablan sueco, no hablan español, no hablan alemán. ¿Qué importa? Es algo como telepático, ¿no? Como... Es vibracional. Eso es. Da igual. Somos nosotros los que interferimos. Con lo cual, y esto yo he escuchado muchas veces, o he leído muchas veces algunas cosas de Konstantin Raudive, uno de los grandes maestros que empezaron con el tema de la transcomunicación instrumental, ¿no? Y que escribe unos libros muy interesantes, yo tengo alguno. Y bueno, no sé, siempre él decía siempre, al igual que Jürgenson y al igual que otros investigadores, que el experimentador detecta las psicofonías que hablan en idiomas que conoce. Yo, Álvaro, todas, salvo el saludo en lengua maya ese raro, todas las psicofonías que he grabado las he entendido. Las que me han hablado en francés, en euskera incluso, en catalán, en valenciano, en muchos idiomas, en inglés, todas las he entendido, en italiano. Tengo un caso de psicofonías en italiano alucinante. Sí, lo conozco. Creo que sí, uno que me contaste que fue un caso. Está muy relacionado, y yo no lo sabía, con una película que se llama El Rito. Sí. De Anthony Hopkins. Sí. Que, bueno, o sea, y yo lo vi como esa persona, un caso de posesión, posesión-maldición, era un caso de posesión-maldición, ¿no? Y la persona hacía lo mismo, tío. El otro día vi la película y me quedé asombrado porque hacía lo mismo esa persona, ¿no? Bueno, ya lo contaremos algún día. En ese caso te salieron en italiano, ¿no? Me salieron en italiano. Con lo cual, el idioma en el que tú interpretas las psicofonías, fíjate lo que te acabo de decir, tú interpretas las psicofonías, no importa que sea tu idioma natal, no importa que sea un idioma que tú conozcas, al fin y al cabo ellos lo traducen. Claro. ¿Qué idioma hablan ellos? Muchas personas cuando reciben un mensaje hablan de que no es una comunicación como nosotros entendemos, que alguien mueva los labios, sino que muchas veces es un mensaje que te llega y tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, el caso de María siente muchas veces lo que está percibiendo el espíritu o la causa paranormal, miedo, angustia, alegría también, y eso como que se lo transmite muy fácilmente, y entonces al final todo es vibración, ¿no? Todo es algo que... Sentimientos. Lo que me dijo esa entidad. Es interesante. Es muy interesante. O sea, yo he visto percepciones de María que están muy acorde con la realidad. Claro. Y te dices, bueno, pues como una persona que no sabe algo es capaz de, ¿sabes? Esa percepción, ¿de dónde viene? ¿Viene de un lado del más allá, que ha abierto un canal? ¿Viene de la propia María como medium, como percepción en vivo? ¿De dónde viene eso? Al fin y al cabo vivimos en un mundo de vibraciones. Hablábamos del mundo dimensional. Sí. Y yo creo que el mundo dimensional es indudable, que está ahí, que se muestra y que se comunica con nosotros. Yo creo que la respuesta más sencilla es la correcta. Y al fin y al cabo, no sé, tenemos... Fíjate, para todos los que estéis dudando, que gracias por dudar, porque eso es lo bonito, yo también dudo, claro, y por eso investigo, pero
hasta en nuestros propios sueños. ¿Qué son los sueños? ¿En qué idioma hablan los sueños? Total. ¿Y por qué un ciego ve en los sueños, por ejemplo? Por supuesto, que son casos extraordinarios. Está más allá de los 5 sentidos también, que nos limitan muchas veces. Totalmente. Las voces que están en el umbral, es una acepción como otra cualquiera, las voces de las psicofonías mienten, pueden mentir. Absolutamente, absolutamente. O sea, pueden decir algo que luego se comprueba que no es así, o que tiene que ver a lo mejor con algo que tú estabas pensando, que hay contenidos a veces que se mezclan con la mente. Mienten como bellacos, como te iba a decir. Con todo el respeto hacia las voces del otro lado. Totalmente, pero a ver, mucha gente dice, no, es que contactáis con cascarones o con bajos astrales. Sí, bueno, eso se dice mucho, sí. Tal, ¿no? Realmente no es así. Realmente yo creo, tú sabes que yo siempre pongo un ejemplo, y es que con la llave azul abres las puertas azules. Sí. Eso viene de un juego del ordenador. Qué bonito. Que es el Attic Attack, que lo recomiendo, maravilloso, del ZX Spectrum, el de 48K, que se hizo un juego que era el Attic Attack, y entonces ibas y tenías las llaves de color. Necesitas la llave adecuada de la puerta que es rojita, pues la llave roja y la puedes abrir y te lleva a un sitio, y la llave azul a otro. Totalmente. Y eso es, al fin y al cabo, la intencionalidad que tenemos. Tú vas a una casa encantada, que sabes que está encantada, tienes su historia de encantamiento, tienes todo. Entras en esa casa con tu grabadora, empiezas a captar cosas, ostras, y sales de allí con los pelos erizados. Vale, ¿interviene su gestión? Sí, por supuesto que sí. Factor de alteración de conciencia, ¿vale? Espoleta, cataliza e incluso amplifica los fenómenos paranormales. Vale, muy bien, lo acepto. Pero hay una parte que indudablemente se comunica contigo. Las psicofonías, lo que cuando tú no estás en un sitio y se capta una sombra, y esto me ha pasado a mí precisamente, además en un colegio del cual no puedo hablar, de niños, donde había un fantasma, ¿no? 15 investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas allí montando una guardia, y cuando no estábamos en el lugar de experimentación, sala de profesores, una entidad, un ordenador, capta un movimiento, se disparan 2 sensores, pasillo cerrado, no había nadie. Y aparece una sombra. Entonces, si no aparece nada ni nadie, ¿cómo es posible que podamos interferir? ¿Vale? Ese es uno de los planteamientos que nosotros tenemos. Y evidentemente, cuando nosotros estamos, cuando el ser humano está, también influye. El nivel perceptivo es muy importante, el nivel sugestivo es muy importante. En esa casa encantada, tú vas y estás allí y grabas y sales allí alucinado y tienes unos resultados, ¿vale? Ves moverse una cosa, y esto nos ha pasado muchas veces, que hemos ido y no hemos encontrado explicación a ciertas cosas. Pero va un cazador que está por la montaña cazando, entra en la casa, se come un bocadillo de jamón serrano, por ejemplo, o de chorizo. Ahora se van a grabar mis ruidos estomacales, porque me va a dar hambre. Eso es. Y entonces no pasa nada. Él está a sus cosas, a lo mejor está cotilleando el móvil, no pasa nada, está una hora allí, se echa una siesta, no pasa nada. Y es la misma casa encantada. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que tu vibración ha entrado en contacto y ha activado ese fenómeno, esa causa paranormal, esa potenciación de vibración energética. La ha activado, ha entrado en consonancia. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú estás sintonizando pues una radio. La emisora que más te guste. Coges la radio, mueves el dial y estás escuchándolo. ¿Significa eso que no estén las otras emisoras de radio entrando en tu receptor? Claro. Solo que tú has sintonizado esa. Tú seleccionas esa misma que quieres escuchar. Eso es. Imagínate escuchar todas a la vez, te vuelves loco. Claro, pero por eso el oscilador variable, el condensador variable, pues sintoniza y ahí estás. Pues más o menos ocurre lo mismo. Cuando una persona con capacidades mediúnicas entra a una casa, es capaz de hacer banda estrecha. Yo hago astrofotografía. Sí, y he visto alguna y qué maravilla. Me encanta la astrofotografía. Y muchas veces utilizo filtros narrowband, es decir, de banda muy estrecha, donde nada más que deja pasar 1 o 2 longitudes de onda. Vale. El hidrógeno alfa y el oxígeno 3, concretamente, para que lo sepáis. Bueno, entonces... todo lo que tenga esa longitud de onda lo va a ver. Cuando entra un médium en una casa, utiliza el narrowband.
Exacto, sí. Filtra y se centra en esa percepción del... Cuando entra una del otro persona lado. que tiene muy poca percepción, tiene un ancho de banda muy amplio, Sí. ve muchas cosas, Claro. pero la persona que tiene facultades ve un factor muy estrecho Ya. y es ahí donde están. Qué bueno. Eso es muy interesante. Entonces, las voces pueden mentir porque no sé si en algún momento fueron humanas, eso está por verse. Tú tienes, claro, la hipótesis más aceptada es la de que esas voces sean del más allá, pero tú eres muy cauteloso con que esas voces sean de un más allá o incluso de difuntos. No desdeñas esa posibilidad, pero no eres abanderado de la hipótesis del más allá, de las psicofonías como proceso. Tienes una muy bonita, Directo de los muertos, que te pone los pelos de punta. Y no todos los que están, que es muy fuerte. Muy fuerte Directo y muy de clara. los muertos y no todos los que están. Con tonito, con acento gallego. Sí. Yo, mira, yo pienso que cuando se acaba la vida en la Tierra, cuando morimos, nuestra energía evoluciona. Yo creo que nos transformamos. Yo creo en la vida del más allá. Creo en una posible transformación. Lo que no conozco son los detalles. Claro. Pero eso es a nivel particular mío. Exacto. No lo puedes demostrar eso científicamente. Como investigador no puedo. Claro. No puedo demostrarlo. Entonces tienes que ser cauteloso. ¿No? Y cuidado, que podría decirte, vale, pues tengo psicofonías y no una sola. No, un montón, que te dicen que hablan del Directo más de los allá. muertos. Sí, o que nosotros somos los Claro, muertos. claro. Y ¿por qué nos llamas muertos si estamos vivos? Eso. Es Why decir, say dead? Why say dead? Buenísima esa también. Claro, por eso digo que yo, desde el punto de vista experimental, puedo hablar que ellos dicen que son los difuntos quienes nos hablan. Y tampoco creo que sean bajos astrales. Creo que son, que si tienen que ser algo, tienen una vibración, algunos, Sí. muy elevada. Y se nota por la voz. Yo tengo una grabación que fue además con una ouija donde contactó, yo no tenía el dedo puesto, yo estaba controlando aparato de grabación, ¿vale? Estaba Paco Azorín, estaba Bea, estaba Elvira y no me acuerdo quién más, pero había otra persona más. Y de repente empezamos a decir, oye, ¿podemos contactar con una entidad extraterrestre? Es que eso es... Ya. Claro, era en aquella época donde se contactaba mucho con entidades. La época del contactismo también. Contactismo, Todo ¿no? esto. Y yo digo, bueno, esto yo tengo que grabarlo. Y yo estaba grabándolo todo en mi ordenador, ¿vale? Y ellos estaban allí, tal, bueno. Y aquello funcionaba. ¿Cómo te llamas? Y lo que quiera que fuera decía U-H-I. Bueno, una cosa rara, ¿no? Tipos, códigos extraterrestres y tal. Bueno, pero era U-H-I-T-I. Sí. Bueno, y yo digo, yo insisto, no tenía la mano puesta. Digo, a ver, ¿puedes aclararte? ¿Puedes dejarme una psicofonía grabada? Vale. Y aquella entidad dice, sí. Y yo, vale, pues dime cómo te llamas. Y recuerdo que el máster empezó a dar vueltas y de repente se quedó quieto. Algo apareció, porque yo vi una entrada en la gráfica, en el oscilograma. Luego paré, rebobiné, volví a escuchar y aparece una voz alucinante, poderosa, que dice, Uchita. Ahí va. Pero hasta que parecía con reverb. Pero vamos, clarísima y indubitada, vaya. Y no era de nadie de allí, obviamente. Y nos dijo que era cómo se pronunciaba su nombre. Qué fuerte. Porque ahora le llamamos U-H-I, dinos cómo te llamas. Por eso es que la hipótesis extraterrestre no la descartas todavía. Yo no la descarto. No la descarto. Pero fíjate, es interesante. Con algún soporte, magnetófono, cinta de cassette, ¿has obtenido mejores resultados? Las grabadoras más modernas. He probado de todo. Es que has probado todo. Tú has probado todo. He probado desde estas que estamos viendo por aquí, que son de bobina abierta, las antiguas, a 19 centímetros por segundo, donde supuestamente se captaba una fidelidad muy grande en su época. Yo recuerdo cuando pasaba la cinta, ese sonido, yo lo recuerdo. Y era maravilloso. Claro. El nivel de captación era acojonante, perdón.
Sí. alucinante. Dilo. Era un nivel de captación muy bueno. Es que yo he escuchado psicofonías de aquella época, por ejemplo, de Sinesio, Sí. ¿Y yo qué hago aquí? Que sí. Pero esa se grabó con cinta, ¿eh? Bueno, pero pues, Sí. clarísima. Pero claro, pero incluso con cinta eran... Pero es que es distinto. El soporte analógico te da un ruido. Sí, la fritura esta, ¿no? Claro. Yo recomiendo el soporte digital. Primero, porque Aparte, hoy en día es mucho más mira, cómodo y... todas las cintas, que nuestros amigos no las ven, pero todas esas cintas que hay por ahí están llenas de psicofonías. Claro. En las que he perdido muchísimos Sí, porque se cientos. desmagnetizan, ¿no? Y Se pierden. No eso, sino que cuando yo grababa una psicofonía, no voy a guardar una cinta que yo he realizado. se reutiliza, ¿no? Claro, yo lo borraba, tengo unidades de borrado ahí, y yo la psicofonía la trasvasaba a un máster. Vale. Pero utilizaba un aparatito que es eso de aquí, esta cosa, que se llama impedancia adapter, ADI, Vale. Sí. que es un adaptador de impedancias. Si te das cuenta, son entradas DIN y todo. Fíjate si eso es antiguo. Madre mía. Entonces, claro, yo tenía el aparato con el que había grabado en una casa encantada las psicofonías y luego tenía el máster, una TCS 2000 que tengo ahí, una grabadora Sony, muy buena. Entonces, tengo cintas de recopilación de todas las psicofonías. Por supuesto, tengo todos los datos anotados de dónde, cómo, cuándo, condiciones meteorológicas, todo, ¿vale? Que se había grabado esa voz, ¿no? Pero claro, yo lo tenía. ¿Tú sabes la de psicofonías que yo he perdido? Claro. Pero es que, claro, tienes tantas que... Claro. Entonces, claro, he perdido muchísimas que se han desmagnetizado. ¿Qué tal? Entonces, el soporte digital hoy en día nos permite pureza, depuración de errores, que antiguamente se cometían muchos errores porque no teníamos calidad de audio. Se grababa con 11 kilohercios. Ya. Con 11 en la mejor de las... Porque lo normal era grabar con 2,7 kilohercios. ¿Y era frecuente, Pedro, captar emisiones de radio? No. No era tan frecuente como a veces se colaban. Nos ha dicho. A veces se colaban, pero se notaba que era una emisión de radio. Claro, imagino que... O sea, es que vamos, yo veo ahora algunas grabaciones realizadas con la Spirit Box. Sí. Y dices, bueno, es que se nota que esto es radio, es un locutor de radio hablando. Y claro, pero se nota cuando no lo es. Sí, de hecho yo te diré que la Spirit Box la he utilizado como, y tú también, imagino, solo como método de investigación, o sea, ¿Ah? para ver cómo funciona este cacharro, y es cierto que tienes que tener el oído muy acostumbrado y ser muy crítico para que una emisión de radio no la des por psicofonía, claro. Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo en definitiva es algo así como una transradio en la que vas cambiando totalmente, o sea, cada medio segundo va cambiando de frecuencia. Y cuando se ha colado algo que no parecía locución de radio, se ha notado. Hombre. El tipo de voz, lo que forma, decía, el mensaje, que no es un locutor, que no es una musiquita, pero tienes tantas frecuencias intrusas, tanto ruido, digamos, que es muy complicado de utilizar en un entorno experimental para investigar, digamos. Por eso la pureza de una grabación magnetofónica con un micrófono, de las psicofonías microfónicas, es especial. Claro. No significa que los otros sistemas no sean válidos, es indudable. Pero, claro, cuando tú grabas con un silencio, grabas un micrófono y de repente te aparece una voz, tío. El otro día grabé yo una que me decía mi linda en la cueva. Sí. Ostras, estábamos Loreto y yo, no había nadie más, y hay un tío hablando. ¿De dónde sale esa voz? En una cueva donde no hay cobertura de móvil, a 100 y pico metros bajo tierra. Es decir, no hay interferencias de radio, no hay nada de nada. Y aparece la voz de un señor. Y no era como antiguamente que algunos escépticos de antaño, fíjate, decían, no, es que el cabezal de borrado no te ha borrado bien, son restos de grabaciones. Por favor, normalmente se experimentaba con cintas desprecintadas. Ya. Y cuando querías reutilizar alguna por condiciones... Se borraba primero. Había que pasarla por un proceso de borrado, de escucha y de vuelta a borrar, para verificar que no había nada, ¿no? Normalmente cuando se experimenta y se captan... A ver, tenemos que ser metódicos. A mí me gusta serlo, pero a veces estamos intentando rizar el rizo cuando... Sí, es verdad. Y me gusta serlo porque yo soy muy objetivo,
bastante crítico en todo, ¿no? Ujú. Pero claro, estas cosas ocurren, ¿no? Sí. Y cuando tenemos una psicofonía... Bueno, Sí, dime. perdón, resumiendo, el mejor sistema para grabación, Sí. grabación digital. Yo he probado Digital Autotape. Eso es lo que te iba a decir, que... el minidisc. has Yo era muy reacio. Claro, imagino que sí. Cuando Yo tenía el salto a las grabadoras digitales, tú lo darías enseguida porque tú eres un loco de la tecnología, pero hasta que lo utilizaste como método prioritario tardarías un tiempo por decir, es que esto no es igual que lo que había antes. Claro, yo estaba con el AQ5845, que ya no me acuerdo, y bueno, para mí ese siempre ha sido un poco mi estandarte de grabación. El Grundig AQ5845, bueno, pues tenía un sistema de grabación muy bueno. Luego tenías que hacer el limpiado de cabezales y tal, y funcionaba muy bien. Claro. Hasta que de repente yo estaba grabando con micrófonos, un Revol, por ejemplo, un micrófono, o un Bell & Lowell, por ejemplo, que son muy buenos, tanto grabadora como micro, que los tengo en el maletín este que tengo aquí abajo. Sí. Y bueno, la calidad es extraordinaria. Ahora bien, cuando yo cojo un minidisc y empiezo a grabar, sí, digo, ostras, esto es calidad. Claro. Es como si me hubiera llevado el estudio. Hoy en día, pues me llevo mi tablet, me llevo un micrófono que vale una pasta, una KG que está muy bien, que tiene un nivel de condensador muy bueno, muy sutil, y de repente capta al vuelo un mosquito. Sí. Y lo que me permite eso es discriminar errores. Antes, una voz que venía de fuera se podía llegar a confundir con una psicofonía. Total, y mucha gente. De la sensibilidad y todo. Claro, porque las frecuencias se apocaban y bueno, pues se confundía. Sí. Pero hoy en día te das cuenta, no, esto es una voz externa. Eso es para lo que a mí me sirve la mayor calidad. Pero psicofonías, he obtenido psicofonías hasta sin grabadora. ¿Cómo sin grabadora? Sin grabadora. Por ahí cerca tengo una cosa que yo llamo la rueda psicofónica, que es un invento. La rueda psicofónica. No, si es que también hay inventos de Pedro, esto es una maravilla. Y entonces eso se conectaba directamente y eso era una especie de antena. Era el momento en el que se estaba trabajando con el Spiricom, con los Mark IV y tal, y yo obtuve dos resultados que a mí me dejaron congelado. Una psicofonía que se oía muy bien, que era una voz de una mujer, y va a tener un hijo, y otra decía, no dudo que empieza. Bueno, recuerdo esa, obtuve varias, ¿no? O sea, sin micrófono, pero con un sistema que era capaz de traducir, vamos a decir... Recibía ondas hertzianas. Eso es. Era un campo electromagnético lo que había, ¿no? Sí, y eso, en vez de tú podías hablar y no... En vez de ser una interferencia, era una voz modulada. Modulada. Se había modulado algo en un campo. Que no era una emisora ni nada. No era nada de eso. Además estaba con una jaula de Faraday, claro. Evidentemente, ¿no? Entonces, te quería decir, los sistemas para experimentar, cualquier sistema, me ha funcionado, incluso sin micrófono. Es que escuchas, quitándola del Palacio de Linares, de Carmen Sánchez de Castro, pero escuchas las grabaciones de antaño y hay algunas que son tuyas también, espeluznantes a la par que claras... no sé, es lo que te esperas en una psicofonía. Mucha gente ha dejado de intentar experimentar con esto porque o no ha obtenido nada o ha obtenido cosas muy tenues y muy débiles que no es capaz de descifrar. Tú tienes algunas que son claras, de tipo A o 10 o según la escala que tú quieras, vaya, pero... Yo tardé 6 meses en grabar una psicofonía, ¿eh? Y 6 meses de pico pala. Mañana y tarde, Bea y yo, con el coche en un sitio, en una casa. Digo, no puede ser que no haya grabado yo algo. Yo recuerdo un día en el preventorio de aguas de Busot, que estábamos allí y yo dije, esto es una mierda. ¿Verdad? Pedro Amorós, que es un referente de las psicofonías, estuvo a punto de dejarlo. Os lo juro, esto es una mierda. Y yo, pero esto no vale, esto no... O sea, y yo recuerdo que iba con... había quedado con Sinesio Darnell para ir a verle. Y dije, esto no tiene sentido, ¿cómo es posible? Todo el mundo graba psicofonías y yo no he grabado nada.
¿Cómo es posible? ¿Y qué te dijo Sinesio? Porque Sinesio también es otra autoridad, fue otra autoridad y lo sigue siendo. Gran maestro, una persona entrañable, un querido amigo. Pues no, me dijo, no, paciencia, Pedro, paciencia. Cuesta de obtener. Y es verdad. Qué bueno. El fenómeno cuesta en salir. Pero cuando sale, es inconfundible. Qué bueno. Y entonces dices, es lo que hablábamos antes. Si solo una de las psicofonías que tengo es real. Claro. Igual que cuando hablamos de ovnis, de vídeos o de fotos de ovnis, si solo uno de esos es algo extraño de verdad, que no sea ni un cometa, ni un dron, ni nada de eso, qué maravilla. O sea, con uno que tengas, y no es uno, ya en psicofonía son varios. Para terminar, vamos, o sea, tú estuviste en contacto con los creadores de la Spiricom esta y de la Spirit Box también de los primeros modelos, ¿no? Sí. La Meta 6... La historia es muy interesante de cómo se crea y todo esto. La Meta 6 Foundation, pues se creó pues a través de una serie de comunicaciones con George Miller y demás, ¿no? Mark Macy estuvo investigándolo mucho, desarrollaron una serie de aparatos, pero ocurrió lo mismo que le ocurrió ay, que se me ha ido el nombre, al italiano, a Marcello Bacci. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que le ocurrió a él, ¿no? O sea, Marcello Bacci era un medium. Ajá. Marcello Bacci tenía un aparato de radio como podía no tenerlo. Ya. Si daba igual. Como cuando tienes la bola de cristal, pero no es que la bola de cristal te haga ver fantasmas, quizás sea una forma de concentrarte, igual que la radio, pero lo tenía él dentro, digamos. Totalmente. Y con el tema de la Spiricom, que yo me hice uno con los planos que me enviaron y funcionó, grabó una cosa, ¿no? Pero, insisto, algo bastante caótico en el sentido de que se grabaron unos minutos de conversaciones muy extrañas, muy claras, de conversación bilateral, diálogo total, y luego ya no se han vuelto a grabar más porque supuestamente el espíritu trascendió. Entonces, pues lo mismo que le pasó a Bacci, que él daba igual, pero si a veces le quitaban las válvulas de su aparato de radio y aquello seguía recibiendo. Claro, es lo que yo te decía, si tiene que aparecer una psicofonía se va a manifestar, pero realmente la persona es muy importante. Entonces, este era un objeto, la Spiricom, no sé si tiene una leyenda detrás o nos lo puede confirmar Pedro, que fue diseñado a través de comunicaciones mediúmnicas o a través de comunicaciones desde ese más allá, por llamarlo de alguna manera. O sea, que fue diseñada por espíritus, por así decirlo. O eso cuenta la leyenda, más o menos. Al fin y al cabo eran antenas con receptores de... ¿Y con un aparato de estos de cuando te hacen una traqueotomía para hablar? No. ¿Ese no llevaba? No, eso es una especie de cosa que se ha creado ahí, pero... Pues eso confirma, ¿no? Pero no, era una mezcla de 13 Porque las tonos. voces de las Spiricom son tremendas, son como muy metálicas, muy... Claro, yo lo hago con un sintetizador, que lo tienes ahí, vale. Y con ese sintetizador sintetizo los tonos, es que es muy... que eran 13 tonos concretamente, que se ponían, eran osciladores variables, fijos, con una oscilación, y cada vez que conectabas un tono, y entonces cuando metías una onda variable, como estoy haciendo yo con las manos, aquí hacía un... Y eso entonces, parecía que se modulaba, digamos. Claro, no es que se modulaba, es que aparecían voces. Claro, que eso o la utilizaba la causa para expresarse, digamos. Cuenta del 1 hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, y esto yo lo tengo ahí todo grabado, tengo las comunicaciones enteras, ¿no? Y bueno, pues realmente te planteas, ostras, ¿cómo es posible? Y eso se cortó. ¿Por qué? Cuando a veces se corta una comunicación es porque se ha ido el canal. Claro, el que te hablaba ya no está. Es que ya no está. El canal el que te hablaba que sabía hacerlo ya no está. Vale. Cuando se va, nos deja Marcello Bacci, ya no está Bacci, que era el canal. Que sí que tendría sus interlocutores, pero hasta que esos interlocutores encuentren otro canal, es como buscar... Yo con la radioafición, una onda que alguien está hablando, tendría que ponerme a buscar mucho y encontraría. Más o menos, para que lo entiendas, es
que cada momento tiene su causa. Vale. Y la causa paranormal, en este caso, que se comunica, busca ese momento. Entonces tiene que estar ahí. Lo mismo que le pasó a Jürgenson, lo mismo que le pasó a Klaus Schreiber. Sí. Quizás diciéndolo, y por supuesto yo soy tremendamente humilde, lo mismo que me pasó a mí. Claro. Porque yo estuve, ya te lo he dicho, a punto de decir, vale, esto es una caca, esto no funciona. Esto no va, a mí no. Ya está. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues hay un momento en el que aquello se detona, dispara y empieza.